Buenas con todas y todos. Bienvenidos a Legal Podcast, el cara a cara. Esta es nuestra cuarta entrevista y el día de hoy tenemos a Hans Cuadros, profesor en la Universidad Científica del Sur y un gran amigo y una gran persona. ¿Cómo estás, Hans? Hola Tony, ¿qué tal? Muchas gracias. Nuevamente encantado de estar en tu espacio. Es la segunda oportunidad, la primera no pudimos grabarla, ¿no? Por los problemas técnicos y los problemas que sufría el Perú. Y te agradezco otra vez esta invitación. Y estamos aquí pues adelante para conversar de los temas que tú consideres pertinentes. Ujú. Hans, naciste en Huancayo. ¿Qué tal la experiencia allí como siendo como niño, ¿no? Y tu experiencia escolar. Sí, genial. Bueno, yo nací pues en efecto en Huancayo en el año 1991. Ujú. Estudié en el Colegio Salesiano Santa Rosa. Y la verdad que fue una muy bonita experiencia, ¿no? Estar en el Colegio Salesiano porque disfruté mucho, ¿no? De la compañía de amigos muy distintos a mí, de diversas procedencias, ¿no? Tanto étnicas, económicas y culturales. Y eso pues acredita, ¿no? Que Huancayo es una sociedad de migrantes que a diferencia, ¿no? De otras ciudades coloniales, ¿no? Como Cusco, Puno, Huamanga, Trujillo, Piura, ¿no? Se forman con la República, ¿no? Y a partir de ello, pues creo que, a diferencia de algunos compañeros, ¿no? Que tienen el placer, ¿no? De haber vivido en estas ciudades, Huancayo era una ciudad de encuentros y de desencuentros, ¿no? Donde, sin embargo, en el colegio, pues me sentía súper cómodo, obviamente, con los amigos que teníamos, algunas clases. De hecho, de ahí nace, ¿no? Mi gusto y mi pasión por la historia. Recuerdo bastante bien al profesor Romero, un profesor que a su fiel estilo nos enseñaba la historia del Perú y creo que logró generar en mí, ¿no? Bueno, en realidad sí creo que siempre me gustó la historia, que tengo uso de razón, pero que con él comprendí que la historia, pues, es una cosa que se vive, ¿no? No es algo que eh, tiene que ser necesariamente una obligación, ¿no? Sino vivir la historia creo que es esencial y construirla, ¿no? Sobre todo para entender el presente. Ujú. Interesante, Hans. Entonces, podríamos decir que el profesor Romero fue tu influencia más fuerte para entender un poco la historia y ya luego vincularla al derecho. Sí, totalmente de acuerdo. Y es interesante, ¿no? Porque cuando yo llego a la Universidad Católica, Ujú, luego de acabar la universidad, ¿no? Cuando tenía 16 años, uno de mis primeros cursos fue Historia del Perú hasta el siglo XVIII, si mal no me acuerdo. ujú. Y pues en ese momento habían luego de los exámenes, miraba, ¿no? Eso fue una reacción sorprendente, ¿no? Que luego de tomar algunos exámenes, los compañeros salían y se preguntaban cómo les fue, y se preguntaban las notas, la devolución del examen, ¿no? Y algunos pues veía que se ufanaban, ¿no? De leer a tales autores. Entonces yo tengo que ser sincero, prácticamente no leí nada en ese curso porque estaba distraído en otros temas, ¿no? Y quedé en segundo lugar en el curso, ¿no? Y mientras que veía que eso me dio, ¿no? A entender que en verdad la formación que tuve en el colegio Salesiano y sobre todo en el profesor Romero, pues dejó bastante una huella que yo no pensé que iba a recuperar en derecho, porque cuando llego ya a la facultad, como todos saben, historia no es obligatorio, prácticamente dije, bueno, no ve nada de historia, y felizmente se abrió luego de creo 4 o 5 años el curso de Historia del Derecho con el profesor Carlos Ramos, ¿no? Y ahí es cuando conozco a Carlos Ramos y ahí sí leí sus lecturas, obviamente, ¿no? Pero también felizmente descubrí que nacía, ¿no? Eh, como una especie de pasión, ¿no? Por eso, y de comprensión, de diversión por la historia, ¿no? Por eso es que, digamos, a mí me cuesta también considerarme probablemente un historiador del derecho, aun cuando me apasione, y parte de mi tesis de pregrado y parte de mi tesis de posgrado tengan aspectos, sobre todo la de pregrado, ¿no? De historia del derecho, Ujú. eh, encuentro, ¿no? Que sin poder comprender la historia del derecho, no podría comprender realmente el funcionamiento del derecho. ¿No? Cosa que no, literalmente
no la había asimilado durante, digamos, mis años de estadía en la facultad, ¿no? Que donde me pareció súper interesante, por ejemplo, las clases del profesor Leiser León, que tocaba algunos aspectos históricos, pero donde siempre miraba, ¿no?, la norma como algo esencialmente actual, contemporáneo, y tenía un gran desconocimiento de lo que hubiese pasado 100, 200 o 300 años antes, ¿no? Y además creo que la influencia, ¿no?, de estudios generales, letras y de la Facultad de Ciencias Sociales, a donde yo siempre me iba a estudiar, y a propósito creo porque veía en la vitrina de Ciencias Sociales algún libro y lo pedía tal vez, ¿no? O pedía algún libro de Ciencias Sociales como que para eh, aletargar mis lecturas de derecho, ¿no? Y al final terminaba leyendo más mis lecturas de sociales y las dejaba un poquito de lado las de derecho, y a veces me costaba, pues, ¿no? Ese, estas decisiones, ¿no? Algún menoscabo en las notas de la facultad. Bueno, yo quería hacer un poco el salto de esa línea del tiempo, pero ya te adelantaste. Me has contado un poco de la vida universitaria y cómo así nace este interés por la vinculación de la historia con el derecho. ¿Nace justamente por el curso con Carlos Ramos o nace antes? Eh, Creo que existió en cierta manera, pero nunca la había visto pues en la universidad, ¿no? O sea, cuando llegué acá con Carlos Ramos, ahí recién veo que es como el pez en el agua, ¿no? Como la novela de Mario Vargas Llosa. Descubro que me fluía de manera natural en ese ámbito y me gustó mucho, ¿no?, haber llevado el curso con él, a pesar de los problemas que hubieron. De hecho, ese ciclo fallece el papá de Carlos Ramos, Augusto Ramos, un connotado historiador del altiplano peruano, y fue, creo yo, el momento donde además yo practicaba en el estudio Mario Castillo Freire y disfrutaba de la biblioteca del doctor Castillo, en el sentido que había muchos libros históricos, y si uno quisiera hacer algún informe, podía recurrir a los libros históricos y se daba cuenta de la importancia, ¿no?, de la historia para construir la teoría jurídica. Entonces, en realidad fue un mix que en cierta manera también me alejó un poquito del mundo de los estudios y del mundo profesional, el ejercicio de la profesión, porque definió, ¿no?, que yo decida egresar con una tesis para dedicarme a tiempo completo con una tesis que tratara de abarcar la historia, la sociolingüística, el análisis del discurso y el derecho constitucional. Pues tuve que renunciar y dedicarme, ¿no?, a la investigación, ¿no?, en ese momento, junto con Carlos Ramos, mientras le asistía a él en los cursos de Derecho Romano, en ese momento, bases romanistas, y el curso de Historia del Derecho, ¿no?, que también comenzó a dictar él Hans, nuevamente. Uh-huh. claro, claro, Carlos Ramos siempre ha tenido una influencia en nosotros positiva y claro, hay que reconocerle eso al buen doctor. Ahora, un pequeño salto en el tiempo que me gustaría hacer, que es cuando llegas a tu tesis de antropología, ¿no? Y esta importancia que antes en tu tesis de pregrado ya le estabas dando a Arguedas, y esta importancia a los grupos, a los diferentes grupos étnicos que existen a lo largo del país. O sea, Sí, ¿podrías contarnos un poco más de eso? sí, es interesante, ¿no? Porque, de hecho, cuando yo reviso para la tesis de pregrado los trabajos de José María Arguedas, me topo con su tesis doctoral de las comunidades de España y del Perú, donde encontré pues una variedad de contenido jurídico muy relevante que en muchos casos describiría bastante lo que era el mundo rural andino, ¿no? En efecto, y él hacía una comparación interesante del mundo rural español con las comunidades que se ubicaban en el Valle del Mantaro y las comunidades de Puquio. Y como mi tesis no era sobre comunidades en pregrado y más bien era una tesis sobre derechos lingüísticos, ¿no?, que cogí el caso de Arguedas para interpretar esta experiencia suya de acercamiento a los pueblos andinos, eh, decido pues hacer una tesis o una maestría en antropología para en efecto hacer campo, ¿no? Porque creo que eso era lo que faltaba a mi tesis de pregrado. Mi tesis de pregrado era una muy buena tesis, creo yo, en el tema
eh, teórico, ¿no? Pero no lo era así, pues, en el aspecto práctico o en el aspecto que podríamos llamar el trabajo de campo. Y en la tesis de maestría, ¿no? De hecho, decido hacer una tesis sobre comunidades y tampoco quería ver la visión tradicional, ¿no? De las comunidades que hay. Y de hecho, felizmente en la maestría de la católica, felizmente sí vi una diversidad que no había visto, por ejemplo, en derecho, ¿no? En derecho lo veía un poco más cuadriculado, tanto la formación, ¿no? O los temas que se trabajaban, pero en antropología, en la maestría, habían personas de diversas disciplinas, de audiovisuales, de historia, de humanidades, de teatro, ¿no? Entonces, esas diferentes perspectivas me abrió la amplitud, ¿no? De cómo uno puede abordar los trabajos sobre comunidades y es así que decido, y también gracias a la enseñanza e influencia de María Luisa Burneo, de hecho, hija del profesor de Derecho Burneo, eh, realizar este campo con la idea de poder encontrar en lo que es el mundo del derecho civil patrimonial una especie de explicación de la realidad que se expresaba en la labor no solamente agraria, ¿no? Sino en la idea campesina de una comunidad en concreto, ¿no? Para no hablar en general, ¿no? De las comunidades campesinas o los pueblos indígenas, ¿no? Sino hablar de qué pasa en un caso concreto en el Valle del Mantaro, y esta se da pues en la comunidad de Orcotuna. Y ahí pues en efecto también gracias a la amplitud de mente, ¿no? Por ejemplo, de Mari, que le da mucha importancia a la historia, ¿no? Parte de entender el desarrollo de la comunidad era comprender la historia y encontré algunos títulos archivados en la Dirección Regional de Agricultura de Junín, donde esta comunidad y un montón de títulos archivados de varias comunidades que literalmente están empolvadas en el suelo, en el baño, o sea, era una cosa alucinante, ¿no? Y donde era una mina de oro para cualquier persona que quisiera hacer, pues, historia del derecho, historia del régimen rural, del régimen campesino, ¿no? Y sobre todo, y este caso para aplicarlo a la antropología, ¿no? Entender la tenencia y los usos de la tierra, ¿no? En un contexto como es la Sierra Central del Perú, ¿no? Que está en constante urbanización. Interesante, Hans. Has mencionado un tema muy importante, que es el tema de las condiciones en las que se encuentran los diferentes archivos que están alrededor del país, ¿no? Y eso es un tema preocupante y un tema que sí debe verse y también debe cuidarse. Los archivos son patrimonio de la nación, son elementos muy importantes para rescatar justamente nuestra historia, ¿no? Muchos archivos se encuentran en malas condiciones. Vamos a hacer un poquito un salto en el tiempo y quisiera, por favor, que nos explicaras, bueno, nosotros hemos tenido un montón de batallas. Nosotros fuimos parte de la primera guerra civil que hubo en la Facultad de Derecho, no sé si te acuerdas. Pero tuvimos una batalla intelectual muy importante, ¿no? Una batalla intelectual justamente que al día de hoy creo que la estamos ganando en el ámbito externo, ¿no? Lo estamos ganando de una manera muy importante porque muchas de nuestras ideas que combatimos contra ese conservadurismo de la academia, esto, lo estamos ganando en el ámbito externo porque muchos profesores coinciden con nosotros, pero en el ámbito interno como que no estamos ganando tanto, ¿no? Como que, ¿qué crees que nos falte para poder tener una victoria en el ámbito interno? Yo creo que en el ámbito, llamémoslo interno, ¿no? Que Ujú. en realidad yo no lo llamaría así, eh, está creciendo el interés de la historia, por la historia del derecho, ¿no? Se está generando una nueva generación, se está dando una nueva generación de jóvenes que están realizando, iniciando investigaciones o acercándose cuando menos a la historia del derecho, cuando pues fue desplazada lamentablemente, ¿no? Digamos, dentro de la nueva malla curricular. Y eso fue lamentable, ¿no? Creo yo y por eso yo tampoco le llamo la academia, porque no sé si realmente hubo una academia que estuvo detrás de eso, o si fue en realidad una o dos personas que por aspectos, creo yo, personales, ¿no? De rivalidades o tal vez algún tipo de competencia, llamémosle entre comillas, ¿no? Académica, negaron, ¿no? La posibilidad. Y a mí, de hecho, hoy día estamos en
la clase, ¿no? De nuestro amigo José Carlos, donde invitó a Tamar, la profesora, que Más harto. justamente dijo cosas que, exacto, dijo cosas que creo que no han sido las aceptadas cuando, por ejemplo, no es que, como decía, no es que propusimos a la academia, sino se propuso a alguna persona en específico y simplemente la rechazó, ¿no? Hasta con cierto menosprecio. Ujú, Pero yo creo que en efecto, ¿no? Las batallas intelectuales se dan siempre con la idea no tanto de ganarlas, ¿no? Sino con la idea de generar pensamiento crítico ujú, y si es que esa es la nuestra batalla, yo creo que la estamos ganando, ¿no? Porque claro. estamos generando que pensemos críticamente, que no nos cerremos en lo que conocemos del derecho, sino Mm, mientras vayamos aprendiendo más, nos sintamos más ignorantes también, porque esa ignorancia representa, ¿no? De que el nivel de conocimiento que estamos adquiriendo, pues queda corto con otros ámbitos del conocimiento. Y es súper ujú, interesante para pensar el derecho desde la interdisciplinariedad, ¿no? sí. Donde no solamente la historia, sino la antropología, la economía, la, la filosofía, la literatura, enriquecen al derecho, ¿no? Y más bien creo que, y eso también, bueno, eso es también un trabajo de investigación que no termino lamentablemente, creo yo por una irresponsabilidad mía, sobre cómo se está configurando, transformando la educación jurídica a raíz de la pandemia. O sea, no era pues un trabajo que pretendía ver un cambio, ¿no? Porque quería Ujú, hacer una etnografía de la facultad o de cómo se desarrollaban las relaciones humanas alrededor ujú, de la educación jurídica. Sin embargo, pues lo que es la pandemia generó más bien cómo se está transformando la facultad, cómo se está transformando la educación de enseñanza, ¿no? Eh, no solamente en una facultad en específico, sino en varias facultades del Perú, pero en este caso es una facultad, ¿no? La facultad de la PUC, donde pues es el trabajo, el espacio, no es el campo, ¿no? O sea, y eso también me gusta porque rompemos de la visión tradicional donde el centro de conocimiento hegemónico es quien investiga a los demás, ¿no? Más bien el centro de conocimiento hegemónico, en este caso de derecho, es el investigado, ¿no? claro. Entonces, ojalá esta investigación pues pueda ver la luz próximamente. Ya ha habido un breve desarrollo preliminar en el libro que sacó la facultad de la PUC, ¿no? Derecho y COVID, ¿no? Ujú, Pero esperemos que salga un trabajo mucho más sólido, ¿no? En los siguientes días o semanas tal vez sobre esta etnografía. Esa creo que es, ¿no? Esta ujú, visión que estamos teniendo, ¿no? Y la riqueza que nos hace reconocernos ignorantes y deseosos de seguir cuestionando, ¿no? Y criticando los dogmas, porque justamente eso es contra lo que nosotros nos chocamos, ¿no? Contra sí, ideas sí, dogmáticas, donde si no piensas como yo, te expectoramos, ¿no? sí. Entonces, creo que esa es algo que esperemos, ¿no? Poco a poco vaya derrumbándose, como en efecto, ¿no? Muchas estructuras de poder y jerarquías, no solamente por la pandemia, sino por muchos aspectos extraacadémicos, y llamaríamos, ¿no? Hasta mundiales, ¿no? Se están Ujú, derrumbando en estos tiempos. sí. Eso que mencionas es muy importante, ¿no? Quizás hay que ser más esto. El hecho de ser subversivos hemos estado ganando espacio poco a poco y eso es algo que motiva y también enriquece la disciplina, ¿no? Que es lo que más nos importa, el crecimiento de esta disciplina que requiere mucho desarrollo porque no la tiene, ¿no? Y es algo que realmente motiva a muchos chicos y chicas a estudiarlo, ¿no? Lo Uh -huh. importante es eso ahí. Bueno, Hans, esto, dime, ¿qué tal tu experiencia como docente ahora que Ah, estás ejerciendo la docencia? la verdad que es súper interesante, bastante agradecido con la Universidad Científica, donde estoy desarrollando el curso de Introducción al Derecho, donde en efecto, ¿no? Al igual que mi colega José Carlos Fernández, ¿no? En la Facultad de Derecho PUC está dándole contenido histórico a sus cursos, lo cual es sumamente interesante e importante, y justamente sin que eso sea, pues,
una manera de cuestionar, ¿no? Tal vez el desdén que le dieron a la historia, pero que felizmente, al menos en la científica, ¿no? Me favorece, ¿no? Un ambiente de bastante amplitud, de bastante interés, ¿no? Por darle a los estudiantes lo mejor. Ujú, Y en este caso, en el caso de posgrado, en la escuela de posgrado de la Universidad Privada de Tacna, donde estoy enseñando el curso de Derechos Humanos, pero no el curso tradicional de Derechos Humanos, ¿no? Que se puede conocer o aprender, sino un curso con una perspectiva histórica bastante fuerte, ¿no? claro, Además, yo creo que le llamaría Historia de los Derechos Humanos, pero claro. bueno, justa la idea, ¿no? Ponerles a los chicos la importancia, ¿no? De los derechos humanos, no como están aquí, o sea, no como ya están en la actualidad o cómo llegan a nosotros, sino más bien cómo se desarrolla el proceso para llegar a lo que nosotros conocemos derechos humanos, y de ahí, pues, obviamente, el desarrollo también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o también de las opiniones consultivas que se dan, pues, los diferentes organismos. Ujú. Interesante, Hans. Bueno, vamos a hablar, yo quiero hablar un poquito justamente de nuestras actividades que hacemos en el Grupo Peruano de Historia del Derecho, ¿no? Esto, ¿qué tal? ¿Qué te parece el grupo? ¿Qué tal esto, las nuevas ideas propuestas, esta reforma que estamos haciendo dentro del grupo? ¿Podrías contar eso? Sí, en realidad estoy bastante contento con esta nueva visión que ha venido desde este año, ¿no? Ujú, Gracias también a la incorporación, ¿no? De José Carlos, que viene, pues, creo, a apostar por la historia del derecho, ujú, ¿no? Y eso es interesante porque los debates que estamos teniendo, aun cuando no estén necesariamente bajo los formatos habituales, ¿no? Del instituto, están dando fruto, ¿no? Entre nosotros, entre las personas que llegan. Hemos tenido invitados que tal vez hubiesen sido difíciles de encontrar, ¿no? De otras disciplinas, de otras universidades, de otros ámbitos, que nos están hablando de la importancia de la historia para el derecho y de la historia del derecho, aun cuando muchos de ellos no sean conscientes de que también están haciendo historia del derecho, ujú. ¿no? Y eso es interesante porque ya no se está personalizando solo, ¿no? En la figura de nuestro querido amigo Carlos Ramos, sino en efecto estamos diversificando, ¿no? Los escenarios de los historiadores del derecho, que creo yo es lo más importante, ¿no? Porque si bien es cierto, Carlos Ramos es la figura paradigmática, ¿no? De la historia del derecho en el Perú, indudablemente, cada uno está yendo por sus propios caminos, por sus propios cauces y desde sus propias perspectivas, ¿no? Claro. Desarrollando la disciplina y abarcándola, ¿no? En mi Ujú, caso, actualmente estoy un poco más vinculado a la antropología, pero indudablemente, ¿no? Como lo voy a decir siempre, ¿no? No se puede estudiar derecho sin conocer historia y tampoco se va a poder estudiar, pues, derecho comparado, ¿no? Sin hacer historia del derecho, sobre todo, no histórica, exacto, exactamente. ¿No? exacto. Entonces, eso, y además, en el capítulo 3 de tu podcast, creo que José Carlos también otra vez lo vuelvo a citar, ¿no? Ha definido muy bien la importancia de la historia del derecho y que también, y de hecho también te felicito por eso, Tony, creo que en el primer capítulo se aprecia, ¿no? Una introducción bastante interesante con Renzo Nores, Mm, el segundo capítulo con el profesor extranjero de la Universidad de Wisconsin. de Wisconsin, ¿no? Veo cómo estás ampliando un poco más el ámbito y creo que con José Carlos logramos ya su propio podcast va a tener una identidad, ¿no? Una identidad donde si el centro es la historia del derecho y comenzamos a discutir sobre la historia del derecho, pero aprovechamos otros ámbitos, ¿no? Para llegar a este, ¿no? Y Claro. espero que este capítulo también pues sea Ya, siga ya que, desarrollando, ¿no? ya, Las ya que, ideas que ya que lo, tienes. ya que lo mencionas, acá viene la pregunta, esto, digámoslo así, más central de la entrevista, ¿no? ¿Qué entiende Hans por la historia del derecho? ¿Es una herramienta? ¿Es un fin? Para mí la historia del derecho ya se ha vuelto parte de mi método de investigación. O Ujú, sea, y además también por la influencia que Savigny ha tenido, sobre todo en este último año, justamente, como digo, ¿no? La oportunidad que me dio la Universidad Científica me hizo revisar nuevamente a Savigny ujú, prácticamente desde luego de pregrado, ¿no? Y la verdad que me di cuenta que me gusta su estilo de concepción del derecho, ¿no? Y para mí la historia del derecho me permite comprender la racionalidad
que estaba detrás de no solamente las normas o lo jurídico en ese momento, sino la racionalidad que también influenciaba a los estados-nación, que digamos es el ámbito eh, humano, ¿no? Que se constituye como una abstracción para delimitar las conductas de las personas. Quieras o no aceptar, o sea, pueden decir, ¿no? De que somos libres, tenemos libre albedrío y todo esto, pero indudablemente desde que nacemos hasta que fallecemos estamos sujetos, ¿no? A ciertos códigos de comportamiento, no solamente morales y sociales, sino también y sobre todo jurídicos que se centran, no digo que es exclusivo, pero que sí se centran, ¿no? En la idea de los estados-nación. Hoy la profesora Tamar Herzog dijo muy bien, ¿no? Somos producto de la Revolución Francesa, cosa que es indudable, ¿no? Pero tampoco no se puede negar ahora, y yo creo que esto es una hipótesis que tengo, espero que nadie me plagee, ¿no? Creo que ya hay otra temporada, ¿no? No, perdón, otra temporada, estoy hablando como una serie de Netflix, otra etapa, ¿no? Histórica en el propio desarrollo del derecho, que Carlos Ramos ya lo venía advirtiendo bien en su libro de Descodificación y Nuevas Tecnologías, ¿no? Donde el ámbito del software, el ámbito digital, está reemplazando, ¿no? Aún como soporte y hecho influenciando también a la lógica jurídica, ¿no? Al soporte escrito en ciertos niveles y más con la pandemia. Entonces, para mí esa es la historia del derecho, ¿no? Es este método, esta herramienta que me va a posibilitar, ¿no? Ingresar a comprender esta manera de pensar en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio, para tratar de comprenderlo ahora. Y es por ello que también en cierta manera estaba un poco frustrado, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional, pues, ya se veía venir que iba a declarar por improcedencia, por sustracción de la materia, en este caso bastante importante, de la declaración de incapacidad de vacancia del presidente por incapacidad moral permanente, ¿no? A pesar de que el derecho claramente obligaba, ¿no? A estos 4 magistrados a pronunciarse sobre si fue bien o mal dada, ¿no? Esta vacancia, en realidad, pues la frustración, de hecho la frustración me llevó a pensar en salidas, resoluciones no jurídicas, hasta no académicas, ¿no? Alguna otra posibilidad de cambio, que en efecto, lamentablemente se dio pues con el fallecimiento de estos dos jóvenes, ¿no? Que representan a una generación que busca cambios. No quiero llamarle bicentenario porque creo que ya se está manoseando mucho, ¿no? Sobre todo por los medios de comunicación, volviéndolo casi una estrategia o un público objetivo para su merchandising, Tal pero cual. sí creo, pero sí creo, ¿no? Que nos está llevando a pensar que justamente este momento de crisis es una gran oportunidad para comenzar a hablar de un momento constitucional, que Claro. además se da pues con esta omisión de sus funciones, ¿no? Del TC, interpretar la Constitución siendo el máximo intérprete de esta, ¿no? Entonces creo que ahí el TC termina hiriendo de muerte a la Constitución vigente, la de 1993, que además pues, fue un parche, ¿no? Aunque legitimado por un referéndum, pero parche al fin y al cabo de un autogolpe de Estado. Entonces, creo yo que ya el proceso de reforma constitucional, espero yo, sea total, se esté dando próximamente, ¿no? En los próximos años, el próximo gobierno. Es algo, la reforma de la Constitución creo que es un reclamo que ha venido creciendo, creciendo, creciendo poco a poco, porque las respuestas que se daban a 1993 ya no son suficientes para las problemáticas de hoy, ¿no? Y eso es algo que el derecho tiene, o sea, el derecho se agota y el derecho tiene que renovarse, tiene que plantear nuevas respuestas a los nuevos retos que se presentan en el tiempo, ¿no? Y eso es la En forma, efecto, ajá, esa es la forma en la cual bueno, o sea, el derecho también tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que innovar ideas. Si se queda estancado en el tiempo, va a seguir con los mismos diagnósticos de siempre y no va justamente a hacer buenos diagnósticos para esta generación, ¿no? Y es algo, una crítica muy fuerte que desde el norte legal se hace hacia el sur legal y en específico al Perú, ¿no? O sea, que todavía se sigue hablando de inversiones, 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 libre comercio, OMC, y no hay respuestas adecuadas
a diversas demandas sociales que hay, ¿no? Y eso es una crítica muy, muy fuerte que lastimosamente la academia peruana en su mayoría no la ve. Pero bueno, eso ya es, Sí, eso es, creo que quizás eso es una tarea pendiente que nos toca a nosotros, ¿no? O sea, sí, nosotros, sí, o sea, nosotros nos toca, creo que a nosotros nos toca dar esa respuesta a las ujú, problemáticas que se vienen y obviamente que los chicos que están detrás de nosotros, lo digo por los años, van a tener que responder a las problemáticas que se les viene ya a ellos, ¿no? O sea, quizás a nuestra generación nos ha tocado dar respuesta a este problema importante, ¿no? Aunque, sí, mm, sí, totalmente de acuerdo. Es más, nosotros ya somos parte de la historia, ¿no? exacto. Porque, y de hecho, por eso es relevante conocer la historia del derecho, ¿no? Ujú, Y un capítulo, por ejemplo, muy lamentablemente muy olvidado por la propia, y sí creo que es responsabilidad de todos los abogados, ¿no? Es el gobierno de Velasco, ¿no? Aun cuando fue un golpe de Estado, tuvo un paquete de normas bastante interesantes. Y pues ahí no veo, ¿no? A algunos historiadores del derecho se precian, algunos de ser velasquistas, no veo, ¿no? Donde debería estudiarse, ¿no? Que es claro, justamente ese periodo, por ejemplo, de historia contemporánea. sí, Yo creo ahí, pues, por ejemplo, tanto ese periodo como el periodo de la Constitución del 79, como la crisis que se da con el golpe de Estado de Fujimori, como con la dación, ¿no? De la Constitución del 93, con la caída del régimen, con el gobierno de transición de Paniagua, ¿no? O sea, cómo es que no se ha estudiado esto desde la historia del derecho y es que por ello, no sé si a propósito o no sé si eh, por incapacidad intelectual, ¿no? No se está dando cuenta que esto es una especie de fenómeno cíclico que evidencia que ya estamos en un momento constitucional, exacto. ¿no? Y, Ujú, y negar que estamos en un momento constitucional, obviamente dejando, ¿no? Dejando claro, establecido que probablemente académicamente tiene que comprobarse, ¿no? Creo sí, que indudablemente ya se está viendo que es una necesidad y que más bien el mantener las cosas bajo el status quo, que es como creo que lamentablemente se pretende dejar y sobre todo por gran influencia, ¿no? De lo que es el sector empresarial más conservador, beneficiado, principal beneficiado de la Constitución del 93, ¿no? A través después de sus operadores, que en algunos casos son jurídicos, ¿no? Pretenden pasar por alto, y aunque me gusta, ¿no? Que ahora sí hablan hasta de reforma parcial de la Constitución. sí, Aunque ya al menos algo están avanzando. Pero que en efecto, ¿no? Creo que si ellos vieran la historia del derecho, se darían cuenta claramente de esos procesos históricos que nos obligan a pensar, ¿no? En la idea de refundar el país. O sea, creo que exacto. actualmente estamos en ese momento de refundar el país y la historia del derecho es justamente una herramienta que puede ser aplicada claramente para identificar ciertos patrones, ciertos actores, ciertos factores, ¿no? Entonces, patrones, actores y factores que nos permitan o que nos permitan hablar, ¿no? De un momento constitucional, no, no solo, no, no, y además, pensamos en el derecho constitucional como un derecho que en el siglo XIX era esencialmente derecho político, y Sí, más bien, ¿no? Producto de las guerras mundiales, ¿no? Y de la crisis humanitaria que hubo por ello, ¿no? Comenzamos a hablar de los derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? La Constitución del 93 todavía tenía perdón, la del 33 tenía las garantías personales, pero ya a partir de la Constitución del 79 ya hablamos de los derechos fundamentales. exacto. Y además, pues, un cambio constitucional no va a implicar, pues, comenzar a hacer la Constitución de cero. La No, Constitución del 93, un 70% es la Constitución del 79. Y de igual no, manera, la Constitución del 93, pues, la nueva Constitución, que yo creo que se va a dar tarde o temprano, espero que más temprano que tarde, no, va a tener un gran porcentaje de lo que va a ser la Constitución del 93. Por ejemplo, en derechos fundamentales, el principio de progresividad de estos derechos nos va a obligar a seguir reconociéndolos, o sea, no va a haber una posibilidad, digamos, de dar un paso atrás, ¿no? Entonces ahí, pues, creo yo que el gran reto, y eso es mi perspectiva, ¿no? Y de ahí difiero, ¿no? De algunas vertientes que solo creen que se debe cambiar el modelo económico, más bien yo creo que el modelo económico
en cierta manera funciona, obviamente más beneficiando más a algunos que a otros, pero funciona. Para mí, lo que esencialmente debe cambiarse en la Constitución es el sistema de elección parlamentaria y el funcionamiento del legislativo. Creo que ahí es Claro. esencial eso para hablar de una refundación del país. Claro, ese debate creo que sería para una segunda entrevista o su defecto, un debate académico que podría llevarnos ahí horas. Yo sí estoy de acuerdo con una reforma del sistema económico, pero no total, parcial. Eso es algo que yo creo. Parcial en el sentido que Sí, reconozca también podría mucho ser. más derechos sociales, que reconozca que haya mucho más protección laboral, eso es otra visión, es una visión personal que tengo, ¿no? Pero Uh -huh. lo vamos a dejar ahí. Hans, voy a hacer unas preguntas ping-pong para ir cerrando esta entrevista. Un libro. El espía del Inca. Ah, buen libro, Hans. Una película, Una película, El Padrino. la saga o solamente la La 1, la 2, primera, la la primera. primera. La primera es una obra Una obra de maestra. Creo arte, que sí, es es una obra. la representación artística de la humanidad. Una serie, The Crown. La Crown. Ah, La Crown. Uh -huh. Es una de las últimas series de Netflix que también me ha enganchado un poco, no lo voy a negar. Eh, una canción, A una canción. Me acabas de agarrar frío, porque justo hoy día veía las canciones del Spotify y la verdad que hay hay tantas que me varias, yo sé que hay gustan. varias. Te pido solo una de esas varias, Hans. Sí, el rito de Soda Stereo. Ah, es una buena canción, sí, buena elección. Y para finalizar, te voy a pedir que tengas una taza imaginaria y que brindes por algo, por cualquier cosa. Tengo un vaso. Normal, o un vaso. Brindemos, ¿no? Perdón que me haya autoseñalado. Brindemos porque se refunde el país con una nueva constitución. Creo que es Salud. algo que ya reclama y que Salud por amerita eso, la Hans. oportunidad. Salud por eso, Salud, amigo. Hans. Salud. Listo. Hans, ha sido un honor, un gusto tenerte acá y espero que hayas pasado esto lo más agradable posible. Y nada, lo dejamos acá. Gracias a los que nos están viendo y nos vemos hasta la próxima entrevista. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Gracias, Tony.